Paposo. Su geografía. Paposo se encuentra ubicada sobre una planicie o plataforma litoral en la rada de Paposo, sobre el Océano Pacífico, en la costa del desierto de Atacama, al norte de Taltal, la cabecera comunal y, aproximadamente, a 200 kilómetros al sur de la ciudad de Antofagasta, la capital regional. Flora del desierto de Atacama. Inmediatamente al este del actual caserío, el farellón costero constituye la antesala de la cordillera de la costa, denominada Sierra Vicuña Maquena, que en este sector presenta elevadas cimas, con alturas superiores a los 2200 m, que dificultan las comunicaciones con el desierto de Atacama, por donde corre la Ruta 5, como lo demuestra la presencia de la cuesta Paposo. Este macizo montañoso realiza la función de biombo climático, al impedir la llegada de la humedad costera al interior de la provincia de Antofagasta, dando lugar a los sectores más secos del desierto antedicho. Lo anterior provoca que Paposo presente abundante nubosidad diaria y anual, debido a la condensación de las masas de aire del anticiclón del Pacífico. Tales nubes se transforman en niebla costera, denominada camanchaca. Este fenómeno es el que permite la presencia de agua abundante en la zona, coadyuvando a una vegetación endémica. Hidrografía. La localidad está ubicada a unos kilómetros al norte de la desembocadura de la quebrada Paposo o Guanillos. La zona de Paposo pertenece al ítem Cuencas Costeras entre Quebrada La Negra y Quebrada Pan de Azúcar del Inventario de Cuencas de Chile, DNA. No obstante la escasa presencia de cursos de agua permanentes, destacan en el sector de Paposo, múltiples aguadas, como Agua Buena y Peralito, y Quebradas, 29, que facilitaron el asentamiento humano en la zona, como asimismo la existencia de una rica fauna xerófila, adaptada a las características desérticas del terreno y a la presencia de densas neblinas costeras. De entre las quebradas, las más extensas y ricas en vegetación actualmente son, la Quebrada de Despoblado, cuyas nacientes se localizan en la Sierra del Muerto, en el Cerro Cometa, de 2.374 metros afluente de esta es la Quebrada Yumbes, que nace al pie del cerro del mismo nombre, de 2.392 metros, la cual irriga la zona meridional de la Pampas Yumbes. Otra quebrada relevante es la que le da el nombre a la rada, que durante el siglo llegó a ser conocida como Río Paposo, como así es denominado en algunos textos históricos bolivianos y peruanos, hecho que fue desmentido en las exploraciones de Rudolf Amandus Felipae, en la década de 1850-30, con todo. Ocasionalmente esta quebrada ha provocado aluviones, que han interrumpido las comunicaciones camineras y alterado las explotaciones mineras en el sector. La sumatoria de estas características geográficas hacen que la parte alta de Paposo constituya una de las más ricas zonas faunísticas de la región de Antofagasta. Paposo es un caserío costero ubicado al suroeste de la provincia de Antofagasta, región de Antofagasta, en la República de Chile, a 56 kilómetros al norte del puerto de Taltal. La riqueza y diversidad biológica de su farellón costero, permanentemente humidificado por la neblina, constituye uno de sus principales atractivos. Durante el siglo XIX constituyó el límite sur de las pretensiones territoriales de Bolivia. Paposo fue el pueblo más septentrional de Chile entre 1866 y 1879, antes de la Guerra del Pacífico. Durante el siglo XX, la existencia de Paposo languideció, toda vez que el empresario salitrero chileno, Daniel Oliva, siempre utilizó el muelle de Puerto Oliva, localizado a unos pocos docenas de kilómetros al sur de la localidad, como punto de embarque del nitrato producido en las salitreras de su propiedad, en el cantón Taltal. Hasta la completación de la vía férrea longitudinal norte, 26, en 1913, el único camino que unía las entonces provincias de Atacama y Antofagasta pasaba por la rada de Paposo. Actualmente, la caleta de pescadores de Paposo se encuentra sobre la ruta número 1. Esta le ha permitido acrecentar su vinculación vial con las cabeceras regional y comunal, y asimismo ver aumentado el número de turistas, atraídos por sus pescados y mariscos. Entretanto, otros pocos se detienen para conocer aquellas plantas que crecen en la niebla, al interior de la Reserva Natural de Paposo. Taltal. Hablar de la historia de Taltal es hablar de la historia pasada y presente, hablar de pescadores y mineros establecidos a orillas del Océano Pacífico, en el vasto mar del Norte Grande. Pero la historia de Taltal no se inicia en el ayer contemporáneo de la historia, es decir, con la llegada de los primeros cateadores mineros. Hace 12.000 años, bandas de pescadores, cazadores y recolectores marinos, se desplazaban por esta costa, recolectando mariscos, pescando cazando lobos de mar. Ellos conocían los cambios de las corrientes marinas y el color de las aguas, como señal de la buena pesca y una buena caza.
Fue para 1850, cuando José Antonio Moreno inició sus exploraciones mineras por la costa y descubrió cobre en un lugar que denominó precisamente Caleta, el Cobre. 2 años más tarde se estableció una fundación y un muelle, lo que permitió la exportación del mineral hacia el mercado europeo. Para 1853 ya trabajaban en estas faenas alrededor de 60 operarios y en 1855 Moreno extendió sus operaciones hacia Taltal. En 1858 Moreno descubre cobre en el sector denominado Cachiyuyal, tierra de cachiyuyos, e instala una planta beneficiadora de minerales en las inmediaciones de Taltal. Con esto comenzó el arribo de una cantidad creciente de barcos que venían exclusivamente a cargar el mineral. Para estas faenas debían pedir un permiso especial a la Intendencia de Atacama en Copiapó y esperar el envío del personal de aduanas desde Caldera para efectuar la carga y descarga. Este grave problema llevó a José Antonio Moreno a solicitar al gobierno de Chile la habilitación oficial del puerto, lo que fue concedido por decreto el 12 de julio de 1858. Así nace oficialmente el puerto de Taltal. Sin embargo, su auge definitivo se inicia en 1876 con la apertura de 21 oficinas salitreras en el cantón de Aguas Blancas. En 1882 se inauguró el ferrocarril construido por la Taltal Railway Co., empresa inglesa con sede en Londres. Esta constaba con una extensa línea férrea de 150 kilómetros que llegaba hasta Cachinales de la Sierra y cuyos ramales se extendían a todas las oficinas salitreras. En el ocaso de sus funciones fue vendido a particulares en 1954 y desmantelado en 1970 debido a la paralización de la última salitrera con sistemas Shanks, la oficina Alemania. El salitre le dio prosperidad a la ciudad hasta 1930. Durante esa época, la ciudad llegó a tener más de 30.000 habitantes, con varios consulados, 7 muelles de embarque, 4 muelles de pasajeros y fue el tercer puerto salitrero del norte de Chile en importancia. Al iniciarse la crisis salitrera, producto de la creación del salitre sintético, se fueron cerrando todas las oficinas ubicadas en el cantón. Entre 1942 y 1960 paralizan la mayoría de las oficinas salitreras, en 1966 deja de funcionar la oficina Flor de Chile y 10 años más tarde, en 1976, cierra la oficina Alemania, cuyas ruinas pasaron a ser monumentos históricos. Taltal como parte del patrimonio arquitectónico. La ciudad de Taltal contiene muchas casas que están registradas en el inventario de propiedades del patrimonio cultural en Chile. Destacan el Teatro Alhambra, 1921, el Museo Augusto Capdeville, 1885, las Casas Ferroviarias, 1886, el Hotel Plaza, 1898, casas en el centro de la ciudad y la Iglesia Protestante, 1896. El Muelle Salitrero de Taltal. El recinto del ferrocarril salitrero de Taltal fue declarado monumento histórico en noviembre de 1983 y como muchos de los actuales vestigios industriales de la región, fue pasando de mano en mano durante los años. Esto provocó un evidente deterioro de las instalaciones, hoy por hoy, abandonadas a su suerte. Es parte de un gran complejo industrial construido por la Taltal Railway Co., empresa inglesa con sede en Londres. Según consta en el Consejo de Monumentos Nacionales, el ferrocarril salitrero fue construido por el ingeniero Enrique Mex a partir de 1882. En 1889 la línea llegó a la estación terminal de Cachinales de la Sierra, a 149 kilómetros de Taltal. El ferrocarril tenía ramales a todas las oficinas de la región. Conjuntamente con la red ferroviaria, la compañía construyó una gran infraestructura portuaria en un área de unas 15 hectáreas. Estas instalaciones comprendían 5 muelles, bodegas, carboneras, maestranza, andenes, casa de máquinas, y un stock de material rodante que llegó a constar de 560 carros y 22 locomotoras. De todo ese patrimonio, permanece en pie el muelle número 2, el cual tiene una longitud de 120 metros y un ancho de 2 en pies, y descansa sobre 33 cepas de 4 pilotes cada una. Es de estructura metálica con envigado de madera, aunque los pilotes son de acero. La estructura fue fabricada en Inglaterra y montada in situ, podía soportar 2 locomotoras con sus carros cargados de salitre, y embarcar el producto por sus 2 bandas, a través de buzones que aún es posible distinguir. Sobre la cubierta del muelle quedan las ruinas de 2 grúas a vapor que operaban en la carga y descarga. En síntesis, el puerto de Taltal se habilita como tal el 12 de julio de 1858, a instancias de José Antonio Moreno, el magnate del cobre, y del gobernador de Caldera, quienes solicitan su apertura a la Dirección Marítima y al ministro del Interior del momento.
Se buscaban mejores condiciones para la explotación de los minerales, facilitando el trabajo de los empleados de la aduana de Caldera. En Taltal ya había otros empleados para la atención y el servicio de buques, a cuya instalación ayudó José Antonio Moreno. Este empresario, oriundo de Copiapó, primero arrendó la estancia El Paposo a Candelaria Goyenechea Sierra, su coterránea y madre de los intrépidos hermanos Gallo, sus amigos personales. Ella la había heredado de sus ascendientes maternos, procedentes de Francisco Cisternas, quien fue el primero y único favorecido con esta merced de tierras a fines del siglo XVII. Esta estancia tenía un alto valor comercial, a juzgar por la tasación que hace Manuel Montt de los bienes del matrimonio Gallo Goyenechea, a la partición de ellos en 1849, cuando la estancia del Paposo vale lo mismo que la gran casa de la familia en la calle Atacama, la más rica en la ciudad más rica de Chile. A la muerte de José Antonio Moreno, su viuda compra definitivamente la estancia El Paposo. Con el paso de los años, el Estado de Chile pone en duda el dominio y la propiedad de esta. Una estancia de decenas de miles de km2 y el nieto de Moreno, Arturo Latorre Moreno, le solicita a Tomás Saer Ojeda que haga una interpretación jurídica del título primitivo de propiedad para la disputa con el gobierno, que pierden por los intereses que están involucrados en estas tierras, llenas de minas de cobre, de plata y oro, además de las reservas salitreras. El 13 de mayo de 1882, Taltal adquiere la categoría de municipio, siendo construido el Palacio Consistorial ubicado en calle Arturo Prat, en los terrenos que actualmente ocupa la Casa de la Cultura. El 14 de enero de 1882 se le otorga el título de ciudad. De una tranquilidad absoluta, Taltal es considerada en la actualidad la ciudad más ordenada y pulcra de la región de Antofagasta. Posee atractivos turísticos en áreas como la arqueología, patrimonio, astronomía, flora, fauna y por supuesto sus playas. Taltal es entonces un destino turístico en constante crecimiento que cada vez es más accesible al turista gracias a la ruta costera que conecta la ciudad con Antofagasta y con el país. Sifuncho, ubicada en lo que se denomina Bahía La Bata, cuenta con condiciones inmejorables para el baño, ya que es una zona abrigada donde no hay oleaje. A la hora de proyectar el futuro de Taltal, el nombre de Sifuncho adquiere una gran dimensión, ya que presenta todas las condiciones para convertirse en un gran centro turístico. En este lugar podrá disfrutar de una tranquilidad absoluta y de un paisaje que une el mar y el desierto en una simbiosis de belleza y encanto. En Sifuncho puede acampar, practicar deportes náuticos, pesca de orilla y caza submarina y además, realizar ejercicios al aire libre. También, podrá deleitarse con ricos pescados y mariscos frescos traídos por los propios pescadores de la pequeña